Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar hoy aquí. Vamos a empezar nuestra presentación. Yo soy Jeremías Salazar. Nuestra compañera Griselda Reyes Basurto no pudo estar, pero aquí está el otro compañero Guillem Belmar con el profesor Eric W. Campbell de la Universidad de California en Santa Bárbara. Hoy vamos a estar hablando sobre San Sabina, Yucunani. Yucunani es un pueblito pequeño que está en el municipio de San Juan Mixtepec, Oaxaca, México. Hay como 96 habitantes en el pueblo, como 81 hablantes, conforme lo que dice INEGI. Esta lengua es parte pues de San Sabina y Muxnúbico, de Mixtepec, y hay hablantes como 9170 hablantes de esta lengua. San Sabiña y Punani, varias personas del pueblo o del municipio de San Juan Mixtepec que lo hablan y han emigrado a partes de México, Estados Unidos, y la mayoría de las personas trabajan en áreas de agricultura. La documentación de Sansabi, de Punani, pues yo empecé a trabajar en el 2009, colaborando con la Universidad de San José, este, y con la Universidad de Santa Bárbara empecé en el 2009 en la clase de Field Methods. Empezamos trabajando con el vocabulario, los narrativos, cuentos, los juegos, videos y también cosas traducidas sobre el COVID-19. Eh, Durante la época donde estamos trabajando en la universidad fue cuando nos interrumpió el COVID-19, fue cuando tuvimos que cambiar un poquito nuestro enfoque a lo que se ocupaba en la comunidad. Durante ese tiempo, pues había mucha necesidad de informar a la comunidad en Mixteco sobre lo que estaba pasando con el COVID-19, porque había mucha barrera o mucha dificultad para que las personas hablantes de Mixteco, indígenas, para agarrar información sobre el COVID-19 y lo que podían hacer para protegerse. Mi motivación para hacer ese trabajo es la idea del tequio. Desde chico yo crecí en Yucunani, donde se practica mucho el tequio, pero no estando en el pueblo, pues yo dije, ¿qué puedo yo hacer para poder hacer mi tequio? Y entonces yo dije, pues voy a tratar de ayudar en lo que puedo, ya que hablo mi lengua materna, que es Sansabi, ¿verdad? Y también cómo podría yo ayudar a las personas para que también reciban esa información sobre lo que estaba pasando con el COVID-19, y pues a eso nos ayudó como colaborar con otros compañeros de la universidad, y le paso la palabra al compañero, el profesor Eric Campbell. Adelante. Gracias. Sí, considerando las necesidades de la comunidad en tiempo de la pandemia de COVID-19 y las motivaciones de Jeremías en hacer tequio y servir a la comunidad desde la diáspora, creamos varios materiales para informar a la comunidad en asuntos de la salud. Por ejemplo, nuestra coautora y colaboradora Griselda Reyes Basurto hizo un video de cómo es la manera apropiada de lavar bien las manos para protegerse del virus. Pintura llora, na mana dandasta llora, indora y nama llora, ab arachga donde ando yo. Tanti ira quinto llora ya con donde ando yo, ya como andora yo. Bien, Griselda grabó el video, lo habló y lo transcribimos en el LAN y lo traducimos a inglés y al español y lo pusimos los subtítulos en el video
y MyCap lo subió en su canal en YouTube para compartir a un público más amplio. Otro material que creamos es este cartel de la iniciativa de Translation Commons. Y estos son 5 sugerencias sencillas para detener la propagación del virus de COVID-19. Entonces, este material ya está disponible en más de 350 lenguas y está guardado en un acervo en la web que es abierto al público. Hay imágenes y cualquier persona que tiene una versión escrita o hablada puede contribuir a la colección y puede quedarse anónimo si quiere y también es anfitrionado en la página web gratis. Y también se puede imprimir como un cartel. Otro material son los 24 mitos sobre COVID que fueron comunes en los primeros meses de la pandemia. Este material fue elaborado por los doctores Song-Hoon Lee y Dae-Han Won. Y ya este material son como más elaborados, la información es más elaborada, pero todavía se puede hacer accesible a la audiencia a quien uno quiere dirigir el material. Viene con imágenes que apoyan a interpretar los mitos y también uno puede agregar su archivo de audio o video y esto está anfitrionado también gratis en la web. Entonces, estos son los mitos que provienen de las recomendaciones del World Health Organization. Tunta tsa coronavirus ñaka Organización Mundial de la Salud. Y nakunka ni nunikanji ano yoko ka oko centígrados chamakanya coronavirus. El proceso en elaborar este material fue así. Entonces, primeramente empezamos con una traducción del mito literal y luego trabajarlo y hacerlo un poco más natural y menos literal para que se traduzca bien en la lengua y con más fluidez. Y consultamos otras traducciones que hicimos con otras variantes de Mixteco para comparar notas y ideas, para afinarlo un poco más. Y luego, cuando ya llegamos a una forma más natural, consultamos con otros miembros de la comunidad a tener sus retroalimentación, consultando a personas de distintas edades para asegurar que la idea y la información sería accesible a gente de diferentes edades. Como en el proceso de traducir, como por ejemplo uno de los mitos, la forma original en el castellano, es posible recuperarse de la enfermedad por coronavirus. Contraer el nuevo coronavirus no significa que vaya a conservarlo de por vida. La primera traducción que hicimos fue bastante literal y más larga, con 2 oraciones completas. Y la traducción final es como más compactada, más concisa, más clara y más accesible en lenguaje un poco más menos técnico. Ahora paso la palabra al compañero Guillem. Pues este proceso de traducción desde un primer momento fue un proceso colaborativo en que estaba pues bastante gente al final involucrada, ¿no? Estaba pues el traductor, que en este caso era Jeremías, el hablante de la variante en la que estamos trabajando, estaban Sabiña Yukunani, también con Griselda, que es una traductora e intérprete con mucha experiencia y también con experiencia en bastantes variantes y que anteriormente había trabajado estos mismos textos en su propia variante de Tlahuapa. En estas sesiones pues también estaba yo y a veces también el profesor Campbell
tomando nota, escribiendo, formateando y haciendo pues todo el trabajo de documentación de escribir los nuevas palabras y nuevos verbos que íbamos encontrando, ¿no? Pero sobre todo, muy importante, como comentábamos con el proceso de traducción, todos los miembros de la comunidad que nos dieron comentarios sobre la traducción, que leyeron las traducciones, que las escucharon, que comentaron si se entendía o no se entendía, y sobre todo Esperanza, la hermana de Jeremías, que revisó la versión final completa con él, se sentó y la revisó entera y nos dio muchos consejos para mejorarla y para que fuera más natural. Una de las cosas que también nos dimos cuenta bastante temprano en este proceso era que teníamos que pensar en la modalidad en la que íbamos a compartir estos recursos. Es importante, creemos nosotros, escribir en mixteco por prestigio y para normalizar su uso, el uso de la escritura y el uso de la lengua también. Y esto en palabras parafraseando a nuestra compañera Griselda, que no puede estar aquí grabando, pero que comentaba que para ella es muy importante que reforcemos en la escritura en lenguas indígenas para comunicar la información necesaria, lo que está pasando, ¿no? Y que la traducción es una herramienta para facilitar este acceso a la información y para reclamar agentividad, para empoderarse a uno mismo también, para tomar sus propias decisiones a través de esta información, ¿no? Pero también nos dimos cuenta bastante temprano que para hacer que esta información fuera accesible para todo el mundo, debíamos pensar en multimodalidad, deberíamos pensar en añadir el audio, no solo la forma escrita, para que esto se pueda entender, todo el mundo pueda entender esta información, ¿no? Y ahora vemos unos ejemplos de por qué era tan importante tener el audio o por qué ciertas cosas, ciertas características del Mixteco también nos hicieron cambiar algunas de nuestras decisiones de traducción. El Mixteco es una lengua tonal con un sistema tonal bastante complejo, la variante de San Sabiña y Curán en concreto, con un sistema bastante complejo, y escribir tono es bastante, bueno, pues puede ser complicado, ¿no? Nosotros usamos, por ejemplo, diacríticos, estos acentos que vemos aquí encima de las vocales, pero estos no son transparentes para todo el mundo. No es fácil leerlos sin saber, pues, antes qué significan o estar acostumbrado a verlos, ¿no? En esta frase, que es no esparzamos el coronavirus, podemos ver que hay dos opciones, estucha para el verbo y estuchaco, que lo tenemos marcado en negrita. Y las dos opciones son posibles. A lo mejor la primera es más común en el habla casual, pero decidimos quedarnos con la segunda opción porque en la escritura el pronombre co se puede leer, se ve, es identificable. En cambio, el cambio de tono medio a tono ascendente que vemos en la primera frase no es transparente en la ortografía. Entonces, como esto era para un póster que iba a ser impreso, nos decantamos para la siguiente opción. Otro ejemplo que tenemos aquí de por qué es tan importante tener el audio, este fue como el ejemplo más importante de todos. En esta frase, que significa que las vacunas contra la neumonía no funcionan contra el coronavirus, nos encontramos con la palabra ba'i, que es un tono ascendente, descendente, y significa que no es bueno, que no funciona. Pero si esa misma palabra la leemos con un tono bajo ascendente, entonces cambia el significado por completo y significa que sí que funciona, ¿no? Entonces, para asegurarnos de que eso se lee bien, que eso es la información, se entiende bien, era muy importante que esta traducción estuviera acompañada del audio correcto, de cuál es la manera de leer esta frase. A través de todo esto, ese trabajo que hicieron Jeremías y Griselda, empezamos pues también a colaborar con otra gente y desde el 2021 estamos trabajando en unos talleres para intérpretes indígenas en Santa María, en el condado de Santa Bárbara, y pueden ver pues algunas de las cosas que esos intérpretes han trabajado y han hecho, como por ejemplo este glosario multivariante con 7 variantes distintas de mixteco, que también está disponible en la página web, en el enlace que está aquí en la diapositiva. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Jeremías. Gracias, Guillermo. Sí, después de haber viajado con estas pósters, tuvimos muy buenas reacciones ya que los compartimos en el municipio de San Juan Mixtepec.
mucha gente estaba tratando de leerlo y ya con un poquito también explicándoles por qué tenemos los tonos y era que por qué era importante y fue muy bonito que las personas tuvieran ese actitud muy, muy positiva y diciendo, pues están haciendo algo muy bueno, sigan trabajando más y qué bueno que están haciendo algo para nuestra lengua. Pues en conclusión, ¿por qué es importante trabajar, ¿verdad? Haciendo esto, pues yo pienso que siempre he dicho que es muy importante saber el valor pues, que ocupamos dar a los trabajadores, que son trabajos esenciales en la comunidad, especialmente también que la mayoría de las personas que trabajan en la agricultura pues, son personas indígenas. Y muchas veces cuando van a buscar información sobre la salud, ¿no? No solamente por lo del COVID, pero otras ocasiones, se les da mala información o los mandan de un lugar para otro, se enfadan y pues ya no consiguen la información correcta. Entonces, pensamos que era muy importante hacer esto, aunque eso era un poquito delicado. Sí, y también como dice una de las compañeras, ¿no? Griselda, que nosotros tenemos que entender de las barreras que sufre nuestra comunidad para poder también ayudarlos y tener acceso a toda esta información. Muchas comunidades indígenas tiene que ser el trabajo doble o triple para llegar a esta información y también para tenerlo la información en su lengua. Entonces es muy importante saber las necesidades que van lidiando nuestra comunidad para poder ayudarlos. Yo, por mi parte, en ser un profesor, un lingüista que no es miembro de la comunidad a donde pertenece la lengua que estamos trabajando, enfatizo que para hacer trabajo de lenguaje de manera ética, uno debe priorizar las necesidades y propósitos y metas de las personas y la comunidad a quienes pertenece la lengua y la cultura. Y reciprocidad en dar a la comunidad también es esencial para mantener relaciones saludables y estos son uh, lo más básico en cualquier tipo de trabajo de lenguaje colaborativo. Por mi parte, como persona interesada en la diversidad lingüística y en la revitalización y en combatir la minorización lingüística, si la revitalización o reclamación es nuestro objetivo, es importante, es necesario asegurarnos de que las necesidades comunales y personales de cada uno se pueden satisfacer en la lengua propia de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el activismo, este tipo de trabajo que estamos presentando, no es contradictorio al mundo académico, sino que es necesario, es una parte esencial de ese trabajo. Y como estudiante de doctorado que trabaja con Jeremías, pues también el cambio de enfoque de lengua a comunidad, pues abrió un nuevo rango de dominios lingüísticos que antes, pues en un contexto de clase no se nos habrían ocurrido, no habríamos hablado de ellos, ¿no? Y eso pues es todo. Muchas gracias por su atención. Queremos compartir también el enlace de nuestra página web en este QR y otra diapositiva con muchísima gente que ha hecho este trabajo posible. Muchas gracias. Un agradecimiento a todos, a toda esta gente. Gracias.